Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a adentrarnos en el tema de compartimentos líquidos. Para empezar este tema, vamos a preguntarnos una duda que es, ¿qué es el medio interno? Esta va a ser la pregunta disparadora que nos va a poder resumir todo el contenido que tenemos en este teórico de aquí hasta la última diapositiva. Para empezar con una definición bastante adecuada de lo que es medio interno, vamos a empezar por la definición históricamente más fácil que se ha establecido, en donde se sinonimizaba al medio interno al líquido extracelular. Es decir, se definía el medio interno como el líquido que baña las células. Posteriormente, de solamente establecer un concepto que era meramente estructural y donde no había una cinética, donde no había movimiento, aparece otra definición que agrega la palabra estable y lo define como un medio estable que baña todas las células. Este último concepto de baño de todas las células es lo que decía el anterior como líquido extracelular, pero ese medio estable se toman sustancias que necesitan y a su vez hay un intercambio con las famosas toxinas o productos de desecho, productos del metabolismo celular. Si nosotros no podemos analizar un poquito mejor esto, vemos que acá lo que añade es el componente dinámico del cual carecía la primera definición. Posteriormente, tratando de perfeccionar el concepto de lo que es medio interno, habla de un medio líquido que rodea las células del cuerpo, es decir, que el componente estructural nuevamente se repite, y que está constituido por un líquido intersticial de los tejidos, la linfa, el plasma sanguíneo y los líquidos celomáticos. Fíjense que en este momento ya estamos individualizando ciertas estructuras y ciertos compartimentos que no estaban incluidos en las definiciones anteriores. La función es la de servir de protección a dichas células. Incorpora una función de protección, así como de vehículo para el intercambio de sustancia. Es decir, que a diferencia del segundo concepto, ahonda aún más en este componente cinemático, en este componente dinámico, en este componente de movimiento. Otra definición que también se pudo establecer de medio interno como el conjunto de líquidos, aquí ya no habla únicamente de un líquido extracelular, sino un conjunto de líquidos que rodea la célula de nuestro cuerpo. Por este mismo circulan tanto nutrientes y oxígeno, que son esenciales y justamente insustituibles para un adecuado metabolismo celular, y por otra parte también sirven como un sustrato para poder recibir estos productos que son consecuencia de este metabolismo celular, y que a su vez está formado por el plasma intersticial, por la sangre y por la linfa. En definitiva, es una definición que es muy parecida a la tercera que dimos o a la antecesora, en donde vuelvo a insistir y adelantamos que para poder definir correctamente el concepto de medio interno es necesario incorporar dos conceptos: un concepto estructural como líquido extracelular, como una definición más generalizada, pero es imprescindible complementarlo con el componente cinemático o el componente de movimiento. Un concepto revolucionario en la definición de medio interno aparece con Claude Bernard allá por finales del siglo XIX, más o menos por el 1850, en donde indica que es un medio hidrosalino con sus propiedades físicos y químicas correspondientes y que justamente están en contacto con todas las células. Se ha postulado que cada célula de un organismo pluricelular necesita para la persistencia con respecto a la vida de la célula o a la función celular vital un conjunto de estructuras en el cual tiene que estar inmerso y en el que tiene que vivir. Este conjunto o este contexto en el cual tiene que estar inmerso una célula para poder continuar o realizar esa consecución del metabolismo celular requiere de la existencia de tres elementos esenciales. Una membrana fluida. Cuando hablamos de membrana fluida estamos hablando de una membrana que constantemente se recompone o se autorrecompone. Un sistema de comunicación efectivo. Aquí estamos haciendo alguna reminiscencia con el concepto cinemático que vertimos en las diapositivas anteriores, que a su vez este sistema de comunicación permita justamente un sistema de información, comunicar, informar, transferir información respecto tanto a la función y que a su vez también sea capaz de reconocer otras señales
del lenguaje que está constituido por el conjunto de órganos. Y por otra parte, estar incluida en un medio líquido óptimo. Este medio líquido en el cual está inmersa esta membrana fluida, que serviría como estructura que regula un intercambio y que a su vez es el eje o la estructura medular del sistema de comunicación, permite a su vez este conjunto subsistir y realizar estas funciones. Como habíamos dicho entonces, aparece una persona que va a cambiar la conceptualización de lo que es medio interno, que es Claude Bernard. Este médico, que fue un médico cirujano, que es uno de los que ha descubierto la función exócrina del páncreas, ha descrito el medio interno en su tesis doctoral, que según dicen, yo no lo he constatado, pero no le aprobaron la tesis doctoral porque no han creído su teoría sobre la existencia del medio interno. Es por demás de obvio decir la importancia que ha tenido y sobre todo, especialmente si estamos hablando por el año 1850, de la increíble visión que ha tenido este médico con respecto a esta descripción de lo que es medio interno. Él, de toda su tesis, yo he recabado solamente 2 párrafos. El primer párrafo que estamos acá, que ahora luego está aquí la traducción, lo dejé justamente en inglés para tratar de influir lo menos posible en la traducción. Una traducción aproximada, no estrictamente literal. Él describe al medio interno diciendo que tiene una función de mantenimiento y que ese mantenimiento de la función celular depende a su vez de la constancia de ese conjunto, tanto estructural como cinemático, que baña a las células. Él ha postulado que la constancia del medio interno es una condición básica para que la vida sea libre e independiente. Lejos de que el animal superior sea indiferente al mundo externo, por el contrario, se encuentra una relación precisa e informada con él, de tal manera que su equilibrio resulta de una compensación continua y delicada, componente de movimiento cinemático, establecida como por el más sensible de los equilibrios. ¿Esto qué significa? Que hay un conjunto de funciones íntimamente relacionadas entre sí, cuyo objetivo primordial es la constancia del medio interno. Otro párrafo que he seleccionado del trabajo de Claude Bernard es el siguiente, en donde, con las consideraciones que dije en la diapositiva anterior, una traducción aproximada establece que el cuerpo vivo, aunque necesita del medio que lo rodea, es relativamente independiente de él. Esta independencia que el organismo tiene de su medio externo deriva del hecho de que en el ser vivo los tejidos están de hecho retirados de influencias externas directas y están protegidos por un verdadero ambiente interno que está constituido en particular por fluidos circulantes del cuerpo. Acá hay 2 puntos para poder destacar y para poder enfatizar, si bien son mucho más, pero por una parte habla de que no tenemos en ese momento, con el concepto que tiene en esa época, estamos hablando, vuelvo a repetir, fines del siglo XIX, donde no hay una relación estrictamente directa entre el medio externo y el medio interno. Es decir, que todas las influencias, no quiere decir que no había influencia obviamente del medio externo sobre el medio interno, o que no creían que hubiera esa influencia. Efectivamente, estaban muy convencidos de esta relación medio externo y medio interno. Es más, de esta relación entre ambioma y el medio interno nace lo que se llama la epigenética, que en ese momento ni siquiera se teorizaba acerca de esta disciplina que hoy está tan extendida en el mundo científico médico. Entonces, hablaba de una influencia del medio externo sobre el medio interno, y el medio interno se refiere fundamentalmente a los fluidos circulantes del cuerpo, que hacen un verdadero ambiente interno, y el momento en el cual define como un ambiente, esta palabra de ambiente, environment, significa no solamente algo que ocupa un lugar en el espacio, sino que tiene una estructura con infinidad de componentes que le confieren una función determinada y específica, que es justamente la protección y el intercambio de sustancias con respecto entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. Vamos a empezar entonces con los contenidos específicos de los compartimentos líquidos. No solamente de los compartimentos líquidos, sino vamos a establecer algunos conceptos para poder dar las bases estructurales y posteriormente la construcción progresiva de lo que es todos los contenidos que conforman el medio interno.
El primer concepto que es importante tener en cuenta es que las células del cuerpo humano viven en un ambiente líquido cuidadosamente regulado. Aquí, como volvemos a decir, tiene el componente estructural, ambiente líquido, y componente funcional cuidadosamente regulado. Otro concepto importante a destacar es que el líquido existente en el interior de las células se denomina líquido intracelular, de orden más LIC, y el que está fuera de las células, líquido extracelular, de orden más LEC. Estos dos compartimentos, tanto el LEC como el LIC, están separados por barreras. Las barreras entonces que separan estos compartimentos son los que ustedes ya conocen como membranas celulares. Y aquí aparece un concepto que es el más importante, que dice que para poder asegurar la continuación de la vida, fundamentalmente la vida a nivel celular y posteriormente con un mayor nivel de complejidad estructural de la vida humana, el organismo debe mantener rigurosamente el volumen y la composición de los compartimentos intra y extracelulares. Vuelvo a insistir, este es el punto en el cual vamos a poder ahondar todos los conocimientos y específicamente la regulación del medio interno y por ende de los volúmenes intra y extracelulares. Se sabe también que en gran medida esta regulación con tanta trascendencia como lo vamos a poder constatar a lo largo de todo este teórico, es el resultado del transporte a través de estas membranas celulares que justamente dividen este líquido compartimentalizado en el compartimento intra y en el extracelular. Pero aquí esta composición y fundamentalmente este mantenimiento del volumen y por ende de la composición solamente puede ser entendidos cuando tenemos sumamente claro los principios de ósmosis y presión osmótica. Para esto entonces vamos a definir en primer lugar qué es la ósmosis. Para poder entender la ósmosis, adelantamos en primer lugar que la ósmosis es un proceso y como tal el proceso implica movimiento, en este caso movimiento de agua, que es el punto final en el cual nosotros nos tenemos que basar para poder definir la ósmosis. Para poder establecer una definición bastante fundada desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de contenido, vamos a establecer hipotéticamente un sistema como el que dijimos en la diapositiva anterior. Un recipiente número 1 o un compartimento en donde hay agua pura, es decir, solamente moléculas de agua. Otro donde también tenemos la misma cantidad de moléculas de agua, por ahora sin azúcar, y tenemos algo que lo separa, en este caso sería una membrana, que esta característica para poder definir inicialmente la presión osmótica, primariamente definir lo que es la ósmosis, debemos considerar que esa membrana es semipermeable, es decir, que deja pasar únicamente agua. Si bien nosotros tenemos algunas membranas semipermeables en el organismo, por lejos la gran mayoría son membranas selectivas, que después vamos a ir analizando parte por parte qué implica eso y qué implicancia tienen los procesos de regulación de volumen celular. Entonces, vamos a hacer de cuenta que tenemos entonces un recipiente 1 con agua pura y recipiente 2 con agua pura, separados por una membrana semipermeable. En teoría, si bien no existe un flujo neto de agua, hay un pasaje de moléculas de agua de un lado para otro, pero en forma exactamente compensada, de modo tal que en forma muy básica podemos decir, si pasan 10 moléculas de agua del recipiente 1 al 2, van a pasar otras 10 moléculas de agua del recipiente 2 al recipiente 1. Acuérdense que la membrana semipermeable solamente deja de pasar agua. Este es un estado que está en equilibrio, es decir, que está constante en el tiempo. Ahora, en el caso que yo agregue un soluto en uno de los compartimentos, vamos a establecer evidentemente una diferencia en cuanto a la composición de cada una de las regulaciones. De modo tal que entonces, si acá tenemos una gran cantidad o una cantidad de solutos, la membrana semipermeable no deja pasar ese soluto. Y ese soluto va a traer agua desde el recipiente 1 hacia el recipiente 2. Por eso podemos decir, en primer lugar, la ósmosis es la difusión pasiva caracterizada por el paso de agua, es decir, el disolvente, a través de la membrana semipermeable, desde la solución más diluida, que sería el agua pura, hacia la solución más concentrada, como aquí podemos ver la representación gráfica.
de modo tal que esta diferencia en cuanto al volumen se produjo por el paso neto de agua desde el recipiente 1, donde había menor concentración, en este caso es agua pura, no hay concentración teórica, hacia el recipiente número 2, donde la concentración evidentemente es mayor que en el recipiente 1. Es decir, se estableció una diferencia de concentración, más concentrado el recipiente 1 que el recipiente 2. De modo tal que ahora sí tenemos un flujo neto diferente de cero a favor del recipiente donde tenemos mayor concentración. Esta diferencia de volumen, es decir, que el incremento de volumen del recipiente 2 se ha establecido a expensas de un incremento del número de soluto de la misma solución, o, dicho de otra forma, incremento de su concentración. Entonces, podemos definir la ósmosis como el fenómeno que se produce cuando dos soluciones de diferente concentración son separadas por una membrana semipermeable y el solvente difunde a través de la misma desde el compartimento o el líquido donde la concentración es menor hacia el compartimento donde la solución tiene mayor concentración. En otras palabras, este fenómeno se produce de forma espontánea, sin gasto de energía, es decir, que es un trabajo absolutamente pasivo que no requiere energía para producir esa modificación o ese flujo neto de solvente. Bueno, ya definido entonces lo que es ósmosis, tenemos que ver entonces cómo podemos cuantificar esa fuerza que ejerce una solución de mayor concentración para consecuentemente atraer agua. Y obligatoriamente debemos definir lo que es presión osmótica. Acá tenemos una gran diversidad de definiciones en la literatura. Yo voy a establecer las dos fundamentales que existen. Una es lo que se define como lo que está escrito aquí, que lo paso a leer, que es definida en términos o en función de presión hidrostática. Y se define como la presión hidrostática necesaria ejercida en el compartimento de mayor concentración para justamente detener el flujo de agua a través de la membrana semipermeable, es decir, para detener la ósmosis. Esto es compatible con la definición anterior. Entonces, podemos ver que si nosotros teníamos, en este caso, o en la diapositiva anterior, cuando agregábamos azúcar, un incremento del volumen debido a que teníamos más soluto y arrastraba más agua, para evitar que el agua pase por mayor actividad de solvatación del soluto en el recipiente 2, aplico una presión que sea exactamente la misma que la que tenía el agua para pasar del compartimento 1 al compartimento 2. Entonces, como yo esta presión la puedo calcular en milímetros de mercurio, digo que si necesito 20 milímetros de mercurio de presión hidrostática para que el flujo neto de agua que pasaba hacia ese compartimento en donde yo ejerzo la presión hidrostática, la presión osmótica por consiguiente es de 20 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cómo calculamos la presión osmótica? La presión osmótica se calcula simplemente por la multiplicación de tres variables, las tres con una relación matemáticamente en forma proporcional directa. R, que es la constante de los gases, que es 0,082 litros por atmósfera sobre mol por grados Kelvin. La temperatura, que es la temperatura absoluta, conoce siempre que tiene que estar expresada en grados Kelvin, lo que es equivalente a sumar a los grados centígrados un dato fijo que es el número 273. Y por otra parte la concentración de partículas del soluto, que puede estar generalmente representado en osmolaridad. Aquí hay dos cosas fundamentales para tener en cuenta. Por una parte, esta definición es una definición que se denomina definición operacional, es decir, yo tengo que realizar un experimento, tengo que realizar un procedimiento, que es aplicar presión hidrostática en el compartimento de mayor concentración, para poder medir indirectamente la presión osmótica. Y a su vez, si yo defino presión osmótica en función de la presión hidrostática necesaria para que el flujo neto de solvente sea igual a cero, asumo que tiene que existir dos compartimentos y una membrana semipermeable. Es decir, que si yo no tuviera dos compartimentos y una membrana semipermeable que los separa, no podría haber por ende una presión osmótica, lo cual esto desde ya que es falso.
Por otra parte, veamos y analicemos rápidamente, desde el punto de vista matemático, la fórmula que se utiliza para calcular la presión osmótica. Tenemos una constante de los gases, como constante evidentemente no varía, la temperatura, que la variación de temperatura en el organismo es tan estrecha que no tiene mayor impacto sobre la presión osmótica, de modo tal que la podemos considerar eventualmente como otra constante más, si bien rigurosamente no la es. Así que nos quedaría definitivamente que la presión osmótica depende fundamentalmente de la concentración de la solución. Entonces, si definimos anteriormente presión osmótica como la presión hidrostática necesaria ejercida en el compartimento de mayor concentración para evitar el flujo del solvente, y por otra parte dijimos que la presión osmótica, depende casi exclusivamente de su concentración, me pregunto, si tenemos un vaso o una taza con agua y le agrego un soluto, azúcar o sal, y la diluyo, ¿hay presión osmótica no teniendo otro compartimento y no teniendo membrana semipermeable? La respuesta evidentemente es sí, y aquí aparece el porqué de establecer la relación que dijimos en la diapositiva anterior para la determinación de presión osmótica. Dijimos y recordamos que la presión osmótica, si bien es una constante la de los gases, la temperatura la tomábamos como constante también. De modo tal que la presión osmótica depende fundamentalmente o casi exclusivamente de la concentración de la solución. Y que hay una relación directa entre su concentración con la presión osmótica. A mayor concentración de la solución, mayor presión osmótica. Esta relación, que aparentemente es tan simple porque es una regla de proporcionalidad directa y simple, fue establecida por Pfeffer en el año 1877, que fue un botánico. Este señor es el que define inicialmente y el que conceptualiza presión osmótica. La presión osmótica ustedes la van a ver como parte de lo que se denomina propiedades coligativas, las cuales son 4: la presión osmótica, el ascenso ebulloscópico, el descenso crioscópico y el ascenso relativo de la presión de vapor. Nosotros solamente vamos a ver presión osmótica como tal, que es la que nos interesa, pero sepan que al ser coligativa, sabiendo una, se puede tranquilamente ver las otras. Y otro concepto importante para poder empezar a entender la definición concreta de lo que es presión osmótica es este gráfico, en el cual se representa la membrana semipermeable, como podemos ver aquí, en el cual tiene poros. Estos poros son lo que se llaman acuoporinas, y estas acuoporinas dejan pasar las moléculas de agua libre. Cuando tenemos un soluto, por ejemplo, en este caso dijimos que agregábamos una cucharada de azúcar, hagan de cuenta que esto es una dextrosa, una glucosa, las moléculas de agua que están libres y dando vuelta por todos lados se van pegando, entre comillas, al soluto. Esto es lo que se conoce como proceso de solvatación del soluto, es decir, se le pegan estas moléculas y antes estaban libres y dando vuelta para cualquier tipo de dirección, ahora están fijas, unidas al soluto. Esto tiene dos consecuencias importantes. Por una parte, este soluto solvatado, es decir, pegado o cubierto por moléculas de agua, no puede pasar la membrana semipermeable. Es decir, que arrastra moléculas de agua desde el otro compartimento hacia donde hay mayor concentración, justificando el proceso de ósmosis que describimos en la diapositiva anterior. Y por otra parte, cuanto más concentración de soluto haya, más cantidad de moléculas de agua van a estar fijas y no libres. Ahora vamos a ver por qué insisto en este concepto. Entonces, en base a lo que estuvimos diciendo recién, vamos a tratar de hacer una definición o establecer una definición de presión osmótica que sea aplicable a cualquier sistema y así también poder independizar la preexistencia o la suposición de que tiene que haber dos compartimentos separados por una membrana semipermeable. Entonces, vamos a ahondar un poquitito y hacer un poquito más enfático estos conceptos. Ya dijimos entonces que en el agua pura las moléculas poseen un movimiento espontáneo. Este movimiento espontáneo libera energía química. Este movimiento espontáneo y esa liberación de energía química se explica por la energía cinética. Recuerden que un soluto que esté en movimiento libera energía. ¿Por qué? Porque la energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Es decir, que para un mismo soluto
Es decir, la misma masa es función directa de la velocidad cuadrática, de modo tal que la velocidad tiene una importante función y un importante factor determinante sobre la cantidad de energía que libera un soluto que se mueve. Cuando nosotros agregamos un soluto, en este caso al agua libre, todas las moléculas de agua libre que anteriormente liberaban energía química porque se movían y tenían energía cinética, es la energía cinética de la molécula de agua libre, se llama también energía química del agua libre. Cuando se agrega un soluto, todas estas moléculas se van pegando al soluto, lo van solvatando. Es el proceso de solvatación. Consecuentemente, todas estas moléculas que antes generaban energía, ahora la dejan de generar porque están unidas al soluto y perdieron su movilidad. Al perder la movilidad, pierden la capacidad de producir energía cinética. Recuerden, energía cinética es función cuadrática de la velocidad. Cuanto más concentrada entonces se encuentra la solución, evidentemente menos moléculas de agua se van a encontrar libres. Entonces, como una primera conclusión, podemos decir que a mayor número de soluto presente por unidad de volumen, es menor la energía química de la solución que proviene del movimiento espontáneo de las moléculas de agua. Así entonces vamos a establecer una definición que pueda ser aplicable a cualquier sistema para poder decir, en este sistema existe una presión osmótica. ¿Cómo se puede definir entonces más apropiadamente, sin necesariamente caer en una definición operacional, la presión osmótica? De la siguiente forma. Presión osmótica es la energía necesaria, aplicada en forma de presión, que debe aplicarse a una solución para compensar el déficit de energía química de las moléculas de agua ocasionada por la unión al soluto. Este déficit energético se produce por la disolución espontánea del soluto en el solvente. Ya definido entonces presión osmótica, con la posibilidad de poder aplicarlo a cualquier sistema, vamos a definir entonces cuáles son los compartimentos en los cuales está distribuido el agua que nosotros tenemos en todo el cuerpo. De aquí nace el concepto de lo que es agua corporal total. El agua que está en todo nuestro cuerpo, independientemente de especificar en qué compartimento se encuentra. Nosotros sabemos que mayoritariamente somos agua. Esa agua, como dijimos, y vuelvo a decir, se denomina agua corporal total. Nosotros podemos calcular estimativamente el agua corporal total en forma porcentual o también por métodos de dilución de un marcador y después su recolección. Los métodos de medición del agua corporal y en sí de cualquier compartimento líquido implica siempre la aplicación de un marcador, esperar la distribución, y hay métodos de inyección única o inyección continua que van a ver en todos los libros, pero que en la práctica clínica no se utilizan. Pueden llegar a utilizarse en alguna parte de fisiología experimental, pero clínicamente no se utilizan. Consecuentemente, vamos a abordar el cálculo estimativo del agua corporal total en forma porcentual. Se establece que en líneas generales el 60% de nuestro peso corporal es agua. Ahora, cuando nosotros decimos peso corporal, estamos hablando del peso corporal ideal. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos sobrepeso, el sobrepeso es por tejido adiposo y el tejido adiposo no tiene agua. De modo tal que siempre tiene que ser calculado por peso teórico para sexo, edad y altura. Entonces, en líneas generales, el adulto normal tiene un 60% de su peso corporal ideal de agua. Entonces, acá vamos a hacer hipotéticamente el caso de una persona con 70 kilos. Entonces, si el 60% de 70 kilos es agua corporal total, 6 por 7, 42 litros corresponden al agua corporal total. En otras palabras, una persona que pesa 70 kilos va a pesar, entre comillas, 42 de agua únicamente. A su vez, esta agua corporal total, como dijimos, prescinde de la compartimentalización. Pero dijimos al principio, cuando hablábamos, que hay dos grandes compartimentos iniciales, que es el compartimento que está dentro de la célula y el compartimento que está fuera de la célula, líquido intracelular y líquido extracelular respectivamente. Esta distribución no es proporcional. Hay más agua, el agua corporal total, dentro de la célula que fuera de ella. Dentro del compartimento intracelular
se establece que son aproximadamente 2/3, por eso es un 66-67%, que si sacamos justamente esta relación directamente proporcional, como por regla 3 simple, nos daría para este mismo caso 28 litros del volumen de líquido intracelular. Y el tercio restante, que es el 33-34%, representan 14 litros que están distribuidos en el compartimento extracelular. En el compartimento intracelular, si bien hay una subdivisión compartimental en lisosomas, núcleo, mitocondrias, clínicamente no tiene ningún tipo de aplicabilidad. Entonces no establecemos una subdivisión, pero sí es sumamente importante los subcompartimentos que aparecen en el líquido extracelular. Hay dos grandes divisiones que son las más importantes, que es el líquido intersticial y el líquido plasmático que está dentro del sistema vascular. Si nosotros consideramos los 14 litros como la totalidad o el 100%, de este 100% o de estos 14 litros, 3/4 se distribuyen en el líquido intersticial y solamente 1/4 en el líquido plasmático. Lo podemos también decir que es líquido intravascular, aunque estrictamente sería incorrecto porque adentro del compartimento vascular hay muchísimas células que tienen su compartimento intracelular, de modo tal que es mejor establecer eso como líquido plasmático o compartimento plasmático, si bien después clínicamente tenemos que aplicar o administrar soluciones intravenosas, que después vamos a ahondar un poquito mejor en eso. Entonces, para este mismo caso, el líquido intersticial serían 10 litros y solamente 3,5 litros en el líquido plasmático. Esto explica por qué la expansión del LEC, cuando tenemos una solución que se distribuye libremente a través del intersticial y del plasma, puede aumentar el plasma y clínicamente manifestado por incremento de presión, pero paga el precio, entre comillas, de aumentar el líquido intersticial, y esto clínicamente se puede llegar a evidenciar como edema. Esto es muy característico de los pacientes que se tienen que hidratar mucho y son muy frecuentes en los pacientes que están internados en unidad de terapia intensiva. Y no podemos dejar de hablar del líquido transcelular, que son líquidos especiales, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo, humor vítreo, humor acuoso, el líquido de los conductos biliares, el líquido de las secreciones intestinales, y todo lo que está fuera de estos parámetros que dijimos anteriormente, que representan aproximadamente 750.000 litros y que a su vez es el 5% del LEC. Entonces, en esta distribución es importante tener en cuenta porque, por ejemplo, también dentro del transcelular encontramos los líquidos celomáticos, por decirlo de alguna forma, el pericárdico, el pleural y el líquido peritoneal. El líquido peritoneal muchas veces, por formación del tercer espacio, por ejemplo los pacientes con cirrosis, puede representar la mayor cantidad en cuanto a volumen del líquido extracelular. Hay casos que han tenido 20-30 litros dentro del líquido peritoneal, que clínicamente se conoce como ascitis. Después ya lo van a ver en la parte de clínica. Entonces, tratando de resumir un poquitito esta división, aquí tenemos un resumen gráfico que es muy amigable, en donde se divide acá a la derecha el líquido intracelular y a la izquierda el líquido extracelular. En el líquido intracelular dijimos que teníamos, bueno, en este caso 70 kilos de peso, más o menos aproximadamente 25 litros, con su composición que ahora vamos a ver un poquito más específicamente. Y en el líquido extracelular, la gran subdivisión que dijimos en el compartimento intersticial y el compartimento del plasma, donde también tenemos células sanguíneas, células glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que si bien no son células, son segmentaciones megacariocíticas, también tienen un líquido dentro de su estructura de la membrana plaquetaria y que corresponde al líquido intracelular. Dentro del extracelular dijimos que tenemos el intersticial, que representa los 3/4, y el cuarto restante en el plasma sanguíneo, también con su composición. Y aquí tenemos el intercambio con el líquido transcelular, que hemos dicho que está entre los 750 a 1 litro y que incluye todos los compartimentos de lo que dijimos en la diapositiva anterior. Esto es fundamental para nosotros poder entender un poquito cómo es esta distribución compartimental del agua corporal total
y ahora vamos a pasar entonces a la composición. Hasta aquí lo que hemos definido es el volumen de cada uno de los compartimentos y la forma porcentual de poder calcularlo en forma teórica. Una vez que nosotros tenemos el volumen, la otra variable que es sumamente importante es la composición de cada uno de esos volúmenes, que es lo que vamos a ver en las próximas diapositivas para poder después entrar en la regulación en otros estados más avanzados de la materia. Bien, entonces hasta acá hemos establecido la distribución del agua corporal total, pero no hemos hablado todavía de solutos. Si bien es importante conocer la concentración de todos los solutos en todos los líquidos corporales, lo que más frecuentemente vamos a tener contacto es con el líquido extracelular, fundamentalmente con el líquido plasmático. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Primero, porque es el lugar desde donde vamos a extraer sangre para poder analizar a una persona, a un paciente, tanto para un análisis de rutina como también para un seguimiento de una enfermedad determinada. Y por otra parte va a ser el compartimento en donde yo voy a instilar o a perfundir una solución, una medicación, y es el principal compartimento donde va a tener impacto inicial. Los solutos de un compartimento, en base a la presencia o ausencia de carga, se denominan en electrolitos y no electrolitos. Aquí están representados los electrolitos del compartimento extracelular y los no electrolitos también del compartimento extracelular. Fundamentalmente estos valores pertenecen al compartimento plasmático, que es el más importante por las razones que acabo de mencionar. Dentro de los electrolitos, dependiendo qué carga eléctrica tenga, se dividen en cationes, los que tienen carga positiva, y aniones, los que tienen cargas negativas. La distribución de los electrolitos es asimétrica en cada uno de los compartimentos, es decir, que siempre son asimétricos a cada lado de la membrana celular. De los cationes, los más importantes que vamos a establecer o que vamos a analizar son el sodio, el potasio, calcio y magnesio, y de los aniones, el cloro, el bicarbonato, los fosfatos y las proteínas. Dentro de los solutos no electrolíticos o no electrolitos que están en el plasma se encuentran los fosfolípidos, el colesterol, los ácidos grasos neutros, la glucosa, la urea con la creatinina para estimar función renal, ácido úrico, ácido láctico como un índice de hipoperfusión periférica, bilirrubina y sales biliares. Si bien hay muchísimas más solutos y muchísimas más posibilidades de poder dosar algunos solutos específicamente para algunas determinadas cuestiones, estos son los que habitualmente uno pide para un control y para seguimiento. Otro concepto que también es importante destacar es que, como dije al inicio de esta diapositiva, es importante conocer la composición electrolítica y no electrolítica de todos los compartimentos. Esto, si bien es lo más frecuente con lo que nos vamos a encontrar, doy un ejemplo. Por ejemplo, es importante conocer la composición del líquido cefalorraquídeo, que es un líquido transcelular, como ya también lo especificamos anteriormente. Si bien no es frecuente, en algunas oportunidades vamos a tener que hacer una punción lumbar y analizar la composición físico-química, citofísico-química del líquido cefalorraquídeo para poder diagnosticar meningitis, encefalitis, etc. Lo mismo, por ejemplo, el líquido articular para diagnosticar una artritis que sea infecciosa o no, el líquido acítico para saber si tiene una peritonitis bacteriana espontánea o no, y hay infinidad de situaciones clínicas en las cuales los líquidos transcelulares adquieren una importancia fundamental. Por eso que, si bien insisto en que lo más frecuente es que conozcan la composición del líquido extracelular, en algunas situaciones determinadas van a tener también que necesariamente conocer la composición de algunos líquidos transcelulares. Bien, vamos a empezar entonces con la composición de los electrolitos y del agua a nivel fundamentalmente de tres compartimentos: el intracelular y los dos que componen el extracelular, es decir, plasma e intersticio, de los cuales lo más importante, insisto, es la columna que dice plasma. El agua siempre se mide en mililitros por kilo. Se estima que en términos promedio una persona tiene que tener 50 mililitros kilo, o bien, como dijimos anteriormente, el 60-50% del agua corporal total, que correspondería al 50%, del peso corporal total. Entonces, es fundamental conocer el sodio,
Fíjense que esta distribución lo vamos a ir comparando con el intracelular a efectos meramente de saber dónde está más concentrado. En este caso el sodio tiene un valor de 135-145 miliequivalentes litro a nivel del espacio extracelular, fundamentalmente del plasma, y solamente 3 en el intracelular, de modo tal que de aquí aparece o deviene un concepto fisiológico de suma trascendencia. El volumen del líquido extracelular depende de la concentración de sodio extracelular, ¿sí? En realidad, más que de la concentración, de la cantidad de sodio. De la concentración va a depender el volumen intracelular, como vamos a ver. Por eso hay una especie de axioma que dice que la concentración de sodio plasmático determina el volumen del líquido intracelular y la cantidad de sodio plasmático determina el volumen del líquido extracelular. Después lo vamos a ver un poquito mejor. Cuando hablamos del potasio, la situación se invierte. Hay mucha más concentración adentro de la célula que afuera. Pero afuera, por más que sea 3,5 a 5, es fundamental, porque aquí el potasio tiene como fundamental premisa mantener el potencial transmembrana entre el intra y el extracelular y de alguna forma condicionar fundamentalmente la excitabilidad de la membrana. Esto es fundamental para la excitabilidad cardíaca y la excitabilidad neuromuscular. Aparece el calcio. El calcio es sumamente importante establecer que tenemos varias formas. Hay un calcio total y ese calcio total incluye 3 tipos de calcio. El calcio unido a proteínas, el calcio ionizado y el calcio que forma complejos con metales. De los 3 nos interesa únicamente el calcio ionizado. ¿Por qué? Porque es el que fisiológicamente actúa. Entonces, es importante destacar, cada vez que ustedes hablan de calcio, que tenemos un calcio total que se mide habitualmente en miligramos de cilitro, 8,5 a 10,5. Lo pueden medir también en miliequivalentes y milimoles, que acá tienen los valores que son justamente relativos. Pero fundamentalmente el calcio total se mide en miligramos de cilitro y tenemos de 8,5 a 10,5. ¿Por qué es importante establecer justamente el rango? Porque para todos estos electrolitos o cualquier electrolito siempre tenemos trastornos en menos o en más. Así, cuando el sodio, por ejemplo, baja de 135 tendremos hiponatremia, cuando sube por arriba de 145 hipernatremia. El potasio tendremos hipocalemia, hipercalemia respectivamente, y aquí tendremos hipocalcemia o hipercalcemia. Frente a una hipocalcemia o hipercalcemia es mandatario ver lo que se denomina el calcio ionizado, porque el calcio ionizado, y no necesariamente el calcio total, es el que va a determinar la manifestación signo-sintomatológica de este trastorno hidroelectrolítico. Habitualmente se mide o lo informan en miliequivalentes litros, pero sepan que el calcio total, si consideramos que es el 100%, el ionizado es aproximadamente un 40 o un 50%. El resto se distribuye en unido a proteínas y un muy poco porcentaje formando uniones con complejos metálicos. El magnesio, también tenemos un magnesio total y un magnesio ionizado. En la práctica clínica se mide habitualmente el magnesio total en miligramos de cilitro. El rango es de 1.7 a 2.2 y tenemos mucha menor concentración fuera de la célula que dentro de la célula. El magnesio ionizado dejo valores para que tengan en cuenta, aunque es muy específico pedir magnesio ionizado, porque en primer lugar los trastornos del magnesio, si bien puede llegar a ser frecuente en pacientes internados, es muy difícil encontrar trastornos del magnesio, pero sí adquiere mucha importancia en los pacientes con trastornos renales. Una cosita que me he olvidado, que es importante destacar, fíjense la concentración del calcio ionizado adentro de la célula o intracelular, 0,0004. Estamos hablando de una concentración 1000 veces menor que en el extracelular. Esto toma muchísima importancia cuando hablemos de la fisiología o del balance del calcio. Seguimos entonces con la composición. Ahora pasamos a los aniones. Todos los electrolitos, vuelvo a insistir en este concepto, tienen distribución asimétrica a través de la membrana. El cloro es el único ion que está distribuido en equilibrio, todo lo demás está en estado estacionario, tiene mayor concentración en el plasma y generalmente acompaña el sodio.
Recuerden que el sodio tiene una concentración en 135 a 145 y el cloro en este caso tiene 103. El resto del cloro que falta acá está unido al potasio, con lo cual si sumamos el potasio al cloro, vamos a ver que de alguna forma, desde el punto de vista eléctrico, hay una cierta compensación. También tenemos el bicarbonato, que tenemos mayor concentración en el plasma. El valor estándar es 24, tiene un doble desvío estándar de más o menos 2, así que serán de 22 a 28, 22, 30. Y tenemos el fosfato total, que también, al igual que el magnesio y que el calcio, se diferencia el fosfato total y el fosfato iónico, porque en definitiva están unidos a proteínas, son los tres electrolitos que están unidos a proteínas, de modo tal que también son sumamente dependientes de si hay hipoproteinemia o hiperproteinemia, o bien del grado de unión, que es consecuencia de modificaciones del pH plasmático, como vamos a ver cuando tratemos el estado ácido-base. El fosfato se utiliza el fosfato total, 2,5 a 4,5 miligramos de cilitro. El resto se los dejo porque en algún momento llegar a necesitar estos valores. Y por último tenemos dentro de los aniones más importantes, insisto en este concepto de los más importantes, no que sin que sean los únicos, las proteínas, cuyo valor en plasma son de 6 a 8 gramos de cilitro. Pasamos a los no electrolitos. También, al igual que los electrolitos, no son los únicos. Hay infinidad de solutos en el plasma que se pueden medir, pero los que habitualmente se miden son glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol total, triglicéridos, bilirrubina total, fosfolípidos y ácido láctico. Aquí les dejo los valores, fundamentalmente la glucosa, todos se miden en miligramos de cilitro. La glucosa tenemos un rango de 70 a 110. La urea 20 a 40, que junto con la creatinina 0,814 son indicadores, tanto urea como creatinina, de la función renal. El ácido úrico de 3,6 a 6,5, colesterol total según las últimas guías menores a 200 miligramos de cilitro, los triglicéridos menores a 150 miligramos de cilitro, bilirrubina total de 0,1 a 2 miligramos de cilitro, que después podemos pedir la bilirrubina fraccionada en bilirrubina directa e indirecta para tratar algunos patrones de lesión hepatocelular. Fosfolípido en menos de 150 y el ácido láctico de 5 a 20, recuerden que es un dato fundamental para ver hipoperfusión periférica y es uno de los datos que nos va a poner el sello de la acidosis láctica cuando hay una hipoxemia. Y por último, para ver los compartimentos líquidos es fundamental, como dijimos en la primera diapositiva, que el volumen se mantenga constante en el tiempo. Y este volumen o esta constancia del volumen celular en función del tiempo depende que la osmolaridad sea exactamente igual en todos los compartimentos. Porque si cambia la osmolaridad, cambia la presión osmótica, se establece un gradiente de presión osmótica, hay un flujo de agua neto diferente de cero a través de la membrana y cambio de los volúmenes compartimentales. Pasamos ahora a introducir el concepto que denominamos tonicidad y a diferenciarlo de lo que es osmolaridad. La osmolaridad, ustedes ya han estudiado que es una forma de expresar concentración y esa propiedad la comparte con la molaridad, con la normalidad y con la concentración empírica. Si bien estas cuatro formas son cuatro formas diferentes de medir concentración de una solución, evidentemente no son las únicas formas de poder expresarla, pero son las que nosotros vamos a utilizar desde el punto de vista biológico y fisiológico, al menos para este tema, ¿sí? ¿Qué es lo que mide la osmolaridad y qué es lo que la hace diferente de las otras formas de expresar concentración? La osmolaridad lo que mide es, cualquier concentración mide masa del soluto. La osmolaridad mide la masa que está contenida en el número de partículas presentes y tiene la particularidad de que es la única forma de expresar concentración que permite agrupar solutos de diferente naturaleza, es decir, diferente tamaño y tengan o no tengan carga eléctrica, sean electrolitos o no electrolitos, se puede juntar todo. Por eso se puede hablar de osmolaridad plasmática y no se puede hablar de molaridad plasmática, de normalidad plasmática. Sí se puede hablar de la molaridad del sodio, molaridad del potasio, normalidad del calcio, pero no de osmolaridad de una solución donde tenemos solutos de diferente naturaleza. El otro concepto es que cuando tenemos diferentes osmolaridades, y esto lo retomo de las diapositivas anteriores, hay un gradiente de presión osmótica y se produce un flujo neto de agua diferente. Cuando hay un flujo neto de agua diferente de cero,
evidentemente hay cambios volumétricos de los compartimentos. Y aquí aparece el concepto de lo que es tonicidad. La tonicidad está relacionada, o es un concepto que está íntimamente relacionada, a la constancia o no de los volúmenes compartimentales. Pero el hecho de analizar la osmolaridad de una solución y enfrentarla con otra solución no implica que sea equivalente a su tonicidad. Es decir, una solución isoosmótica con otra solución no quiere decir necesariamente que sea isotónica. Entonces, el mero hecho de analizar la osmolaridad comparativa no quiere decir necesariamente que sean concordantes con la tonicidad. Para esto vamos a analizar un poquito otro caso hipotético, en este caso de una persona de 60 kilos de peso. Vamos a empezar con un diagrama que ustedes ya conocen, que es el diagrama de Darrow-Janet. Este diagrama de Darrow-Janet establece una relación entre la osmolaridad y el volumen, que no necesariamente la relación tiene que ser siempre de la misma forma. Lo que está representado acá es la distribución del agua corporal total en el líquido extracelular y en el líquido intracelular para un paciente o una persona de 60 kilos de peso. Entonces, vamos a analizar cuál sería el volumen y cuánto sería el soluto o los osmoles que hay en cada uno de los compartimentos. Nosotros dijimos inicialmente que el agua corporal total se distribuía 2/3 en el LIC y 1/3 en el LEC. El 60% del peso corporal total corresponde al agua corporal total. Si el paciente pesa 60 kilos, 6 por 6, 36 litros. Es decir, que el líquido intra y el extracelular, que es el agua corporal total, son 36 litros, que sería este punto que se representa sobre esta variable. No digo abscisa porque no es un gráfico de ordenada, sino es un gráfico que relaciona cambios compartimentales de volúmenes y osmolaridades, nada más. Entonces, si 2/3 del líquido extracelular pertenecen al LIC y 1/3 pertenece al LEC, 1/3 del 36 son 12 y los 2/3 son 24. Es decir, fíjense que con solamente saber esta distribución porcentual ya puedo asignar un dato concreto y absoluto respecto al volumen del LEC y al volumen del LIC. Por otra parte, dijimos que la constancia de estos volúmenes se logra debido a que tenemos la misma presión osmótica en los dos compartimentos. Esta es una variable, nuevamente vuelvo a insistir en esto, de fundamental importancia para poder entender el mantenimiento de las funciones celulares. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es cuántos solutos hay en cada uno de los compartimentos. Y para esto hacemos una regla de 3 simple. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en el LEC 12 litros y tenemos una osmolaridad de 290 miliosmoles por litro, que es la forma de expresar concentración, solamente una regla de 3 multiplicando 290 por 12 nos arroja un resultado de 3.480 miliosmoles de soluto en 12 litros. Por otra parte, haciendo exactamente una analogía interpretativa en el líquido intracelular, 290 por 24, 290 en un litro por 24, nos da 6.960. Y aquí está el claro ejemplo que no es lo mismo cantidad que concentración. Fíjense que el líquido extracelular y el líquido intracelular, los dos tienen 290 miliosmoles litro, es decir, tienen la misma concentración, pero tiene evidentemente diferente cantidad de soluto, porque tiene también diferente cantidad de solvente. Entonces, nosotros cuando hablamos de concentración, aludimos a la relación entre el número de solutos en relación a un volumen de solvente. Y cuando hablamos de cantidad, solamente nos referimos al número de solutos, independientemente del volumen de solvente. Vuelvo a insistir, este es un claro ejemplo en donde la concentración es totalmente diferente que hablar de cantidad. Para empezar entonces a entender un poco más profundamente los mecanismos regulatorios para mantener los volúmenes de los compartimentos en forma constante y cuáles son las potenciales variaciones, vamos a ver un caso hipotético en el cual, en este mismo ejemplo que vimos en la diapositiva anterior, vamos a infundir en el líquido extracelular por vena, como dijimos anteriormente, ¿no es cierto? Si yo infundo por vena va directamente, o el primer compartimento que lo recibe es el plasmático, que es parte del líquido extracelular, ¿no?
en donde ahí vamos a infundir entonces 1 litro de solución de destroza al 5%. Para nosotros analizar cómo se comporta una solución respecto a la distribución transmembrana, tenemos que analizar fundamentalmente las características que tiene el soluto constitutivo de la solución. Para esto nosotros tenemos que saber fundamentalmente si el soluto pasa la membrana o no pasa la membrana. Y esto es función de dos cosas. Fundamentalmente de la selectividad de la membrana. ¿Qué significa que una membrana es selectiva? Que, entre comillas, elige qué soluto va a pasar y qué soluto no. ¿Y cuál es la base estructural de esta selectividad? Los canales que tiene insertos en las membranas. Nada más y nada menos que eso. De modo tal que una estructura subyacente justifica una función que puede ser manifiesta. En este caso, la destroza, en todos los tejidos, tiene de alguna forma algún transporte que puede estar regulado por insulina en la mayoría de las células y en algunos tejidos que son insulinos independientes y que pasan sin necesidad de la regulación insulínica. Pero en toda célula la glucosa ingresa adentro de la célula del compartimento intracelular porque tiene la función de producir energía. Entonces, una vez que la célula ingresa al extracelular, pasa al intracelular a fin de convertirse en ATP y así reservar energía. De modo tal que toda la cantidad de dextrosa que tiene esta solución, en alguna forma cuando sintetiza ATP desaparece. Entonces, acá tenemos un caso muy especial. Primero, que la dextrosa pasa porque las membranas biológicas tienen transportadores para la dextrosa, los famosos S-GLUT o GLUT, dependiendo de qué célula estemos hablando, ¿sí? Que son transportadores de glucosa. Entonces, toda célula entra, puede o no estar regulada por insulina, pero ingresa. Cuando ingresa a la célula, se metaboliza mediante el proceso glucolítico, la glucólisis, y produce ATP. El soluto dejó de existir, de modo tal que entonces lo que yo apliqué al líquido extracelular es lo mismo que haber aplicado 1 litro de agua libre de solutos, porque al desaparecer la destroza queda, aquí también entre comillas, este litro en el extracelular. Si yo agrego entonces 1 litro de agua pura en el líquido extracelular, diluyo esta cantidad de soluto, es decir, que la osmolaridad desciende. Por ejemplo, 290 puede pasar a 280, pero como en el líquido intracelular todavía no pasó agua, queda los 290, pasó soluto que se metabolizó, es decir, que no modifica los 290. De modo tal que hay una diferencia de presión osmótica. Recuerden que presión osmótica es R por T por osmolaridad. Entonces, al haber una diferencia de presión osmótica, el agua pasa desde el lugar donde hay menor concentración, en este caso menos de 290 por el efecto dilucional del agregado de 1 litro de agua, hacia el interior celular donde tenemos 290 porque no se ha modificado la concentración. De modo tal que el agua entonces se va a distribuir conforme la distribución del agua corporal total en el extra y en el intra. Habíamos dicho que en el líquido extra representa el tercio del agua corporal total. Es decir, que si yo agrego 1 litro que teóricamente sobra, solamente 1/3 va a quedar en el líquido extracelular, que representa la distribución porcentual del agua corporal total. El tercio de 1 litro son 330 mililitros. De modo que yo tenía 12 litros, ahora tengo 12,33. Y como el líquido intracelular representa los 2/3 del agua corporal total, en este caso va a ir 2/3 de 1 litro, que serán 666 o 670 mililitros. De modo tal que el volumen del líquido intracelular pasa de 24 a 24,67. Entonces, una vez que se distribuyó el agua por una creación de una diferencia de presión osmótica transmembrana transitoria, podemos calcular cuánto es la nueva osmolaridad, porque ahora hay agua que ha sobrado, que se ha distribuido y el soluto desapareció por metabolización. Entonces, si antes teníamos 480 miliosmoles en 12 litros, ahora tenemos la misma cantidad de osmoles porque el soluto no se modificó, pero gané 330 mililitros. Entonces, esto es el principio de dilución. Tengo que calcular ahora en 1 litro para ver la nueva osmolaridad sin haber modificado el soluto. El resultado es 282 miliosmol litro. Haciendo exactamente la misma vía interpretativa, vemos
que si antes teníamos en 1960 en 24 litros, ahora tenemos la misma cantidad de soluto, pero en un volumen mayor. Cuando calculo en un litro, que es lo obligatorio para calcular la concentración de la solución, obtengo un resultado que es exactamente igual. De modo tal que en forma aislada este sistema, sin haber empezado el mecanismo de compensación renal, el agua se distribuye proporcionalmente en ambos compartimentos, aumentando el volumen de cada uno. Vemos que acá esta línea roja a la derecha de la línea de puntos representaría la expansión de los 333 y aquí la expansión de los 667, pero disminuyendo la osmolaridad hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio con una diferencia o gradiente de presión osmótica cero, pero con presiones osmóticas absolutas en cada compartimento menor respecto al estado antes de agregar el litro de solución de dextrosa al 5%. Entonces, vamos a analizar cuáles son los cambios que se producen en definitiva tras el agregado de este litro de solución de dextrosa al 5% al líquido extracelular. Tenemos el volumen del líquido extracelular se incrementa, evidentemente en 333. La osmolaridad ha disminuido, tenemos 290, ahora tenemos 282. Y lo mismo pasa con el líquido intracelular. El volumen ha aumentado de 24 a 24,67 y la osmolaridad ha disminuido de 290 a 282. De modo tal que esta solución podemos decir que es indiscutiblemente hipotónica. ¿Por qué? Porque ha incrementado el volumen de la célula o ha expandido el volumen del líquido intracelular. Vamos a ver qué pasa ahora cuando a este mismo sistema agrego también un litro de solución, pero vamos a cambiarle el soluto. En vez de ver una solución de dextrosa, de un litro de dextrosa 5%, vamos a agregar un litro de solución fisiológica que corresponde a cloruro de sodio al 0,9%. El cloruro de sodio es un soluto que no atraviesa la membrana plasmática, salvo cuando tenemos despolarizaciones, que es un estado en el cual se modifica el potencial eléctrico transmembrana para la conducción de impulso nervioso, pero que no afecta la osmolaridad, porque es a nivel microambiente, o sea, bien subplasmático, no es que modifica la osmolaridad de toda la célula. Así que normalmente el cloruro de sodio no ingresa porque los canales donde están presentes están permanentemente cerrados, salvo los canales de voltaje dependiente, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros partimos del mismo sistema, vemos que cuando ingresamos un litro de solución fisiológica, vuelvo a insistir, cloruro de sodio al 0,9% o al 9 por 1000, que es exactamente lo mismo, el volumen del DEC aumenta en 1 litro. ¿Qué pasa con el soluto? El soluto, al no poder atravesar la membrana, permanece en el líquido extracelular, de modo tal que aumenta la cantidad de soluto, que es el que aporta este litro de solución fisiológica. Después vamos a ver por qué aparece este número, pero se incrementa de 3.480 a 3.787, pero simultáneamente aumenta también 1 litro. Es decir, que la proporción soluto-solvente que muestra la solución fisiológica es la misma que la proporción soluto-solvente que tiene el líquido extracelular, de modo tal que cuando mezclamos dos soluciones de la misma osmolaridad, la osmolaridad total no cambia. Lo que cambia es el número de soluto o la cantidad de soluto y el volumen de solvente, guardando la proporcionalidad soluto-solvente. Entonces, al solamente aumentar el volumen del líquido extracelular, pero sin modificar la osmolaridad, no creamos un gradiente de presión osmótica porque tenemos 290 en el intracelular y permanece con 290 en el extracelular, de modo que no hay un flujo neto de solvente, ¿sí? Esto implica entonces que en el líquido extracelular vamos a tener un incremento de volumen de 13 litros, pero fíjense que la osmolaridad permanece exactamente igual. Al no haber paso de agua ni de solutos adentro de la célula, el volumen del líquido intracelular no se modifica y la osmolaridad del líquido intracelular tampoco. Esto tiene muchísima implicancia clínica.
Estoy frente a una solución que lo único que hace, es incrementar el volumen del líquido extracelular o del líquido plasmático, sin modificar su osmolaridad y sin modificar a la célula ni en su volumen ni en su composición, de modo tal que la función celular no se ve afectada en lo más mínimo, sigue funcionando como antes. Y el hecho de poder incrementar el volumen del líquido extracelular incrementa la presión arterial, sin modificar la osmolaridad, es decir, sin poner en marcha otros mecanismos para compensar modificaciones de la osmolaridad y de esa forma producir alteraciones en cuanto a dilución o concentración de orina como mecanismos compensatorios. Esto tiene muchísima importancia fundamentalmente cuando se resucitan con hidroterapia, ¿no es cierto?, con fluidoterapia, los pacientes en shock hipovolémico, que lo primero que tenemos que pasar es solución fisiológica, porque aumenta el volumen del líquido extracelular sin modificar fundamentalmente las funciones celulares. Entonces, como una primera aproximación general, ya podemos decir que tenemos tres grandes grupos de efectos de las soluciones. Si nosotros partimos del Darrow-Young como un estado normal y agrego una solución isotónica, que es lo que va a pasar con la solución fisiológica, que va a aumentar el EC pero no va a modificar el resto, es aquel que está determinado cuando no hay variaciones ni en volumen ni en osmolaridad del líquido intracelular. Ante soluciones hipotónicas de cloruro de sodio o la dextrosa, como vimos anteriormente, aumenta la expansión del volumen del líquido extracelular y disminuye su osmolaridad. Y lo mismo pasa en el líquido intracelular, aumenta el volumen y disminuye la osmolaridad. El aumento de volumen del líquido intracelular es el hecho que cataloga a una solución como hipotónica. Y lo contrario para la hipertónica, aquel que disminuye el volumen de la célula a expensa de incremento de la osmolaridad, es una solución hipertónica. Las soluciones hipertónicas son sumamente importantes en el tratamiento, por ejemplo, de los edemas cerebrales. Las soluciones hipotónicas, cuando hay sudoración excesiva, por ejemplo, y cuando hay deshidratación cerebral, que se ve mucho en los pacientes de edad avanzada. Y cada una de estas soluciones, la solución isotónica, como dijimos, fundamental para incrementar la presión en los shocks hipovolémicos sin modificar las propiedades de volumen y de composición del líquido intracelular y por ende función celular. Todo esto que estamos hablando y estamos estudiando tiene evidentemente una innegable y trascendental aplicación clínica. Vamos a hacer algunos ejercicios que son los que después van a manejar directamente en la práctica clínica, de cambios tanto de volumen y de composición de los líquidos con la infusión de determinadas soluciones. Un concepto que tienen que tener clarísimo es que cuando hidraten a un paciente, es decir, cuando le administren una solución, y acá está justamente la proyección del análisis y del estudio de compartimentos líquidos, siempre van a tener alguna modificación de los compartimentos, tanto en volumen y o composición del líquido intra y o extracelular. Es decir, algo van a modificar. Esto es una creencia que tienen muchos profesionales, que la hidratación, hablando en lenguaje vulgar, no pasa nada. Por supuesto que tiene sus efectos, sin ningún tipo de duda. Hay 4 efectos que al menos uno no van a poder evitar ocasionarlos. Uno es que pueden expandir solamente el extracelular. Pueden expandir el intracelular predominantemente y muy poco el extracelular. Pueden expandir los dos, el extra y el intra, en forma más proporcional, o pueden sacar agua del extracelular. Fíjense que estamos desde expansión del intra hasta disminución del intra. Y en todo ese espectro pueden producir cualquier tipo de modificación. Entonces, vamos a ver en cuáles son las soluciones o qué características tiene que tener la solución cuando yo quiero expandir solamente el líquido extracelular. ¿En qué situaciones clínicas? En las hemorragias, shock hipovolémicos, hipotensiones importantes. Yo necesito aumentar la presión de perfusión para evitar la hipoperfusión periférica y por consiguiente alteración de las funciones celulares y potencial desarrollo de acidosis láctica tipo A por una disminución
de la cantidad de oxígeno a nivel tisular. La solución que ustedes van a tener en cualquier guardia, en cualquier lugar del mundo, es la denominada solución fisiológica o la solución clorurada normal, que está constituida por cloruro de sodio al 0,9% o 9 por mil. Esta forma de expresar concentración es concentración empírica. ¿Qué significa? Que al tener por ciento significa que tengo esta cantidad de soluto expresado en gramos, y si tengo por ciento es 100 mililitros y si tengo por mil será en 1000 mililitros. Recuerden que para analizar la tonicidad de una solución, yo tengo que comparar en primer lugar la osmolaridad, para después ver cómo cambia, si es que cambia la osmolaridad, y consecuentemente condiciona el flujo de agua neto para alguno de los dos compartimentos. El primer paso para poder convertir de concentración empírica a osmolaridad es utilizar el peso molecular del soluto que constituye la solución. En este caso tenemos cloruro de sodio, su peso molecular es 58,5. Entonces, la primera premisa es que el peso molecular expresado en gramos equivale a 1 mol. O sea, si el peso molecular del cloruro de sodio es 58,5, lo expreso en gramos y equivale a 1 mol o 1000 milimoles. Si tengo 9 gramos en 1000 o 0,9 en 100, acá lo voy a poner 9 en 1000, ya directamente para hacer las mismas unidades, voy a tener X. Es decir, que esta solución va a tener 154 milimoles de cloruro de sodio en 1 litro de solución, porque son 9 en 100. Si yo hubiera sacado acá 0,9, después lo tengo que llevar a 1000. Acá ya directamente lo llevo a 1000. Como el cloruro de sodio tiene cloro y sodio, se disocian dos partículas. Para transformar la concentración molar a osmolar, la multiplico por el número de partículas en las cuales se disocia. Es decir, que la osmolaridad de la solución de cloruro de sodio al 0,9% es 308 miliosmolar. Entonces, si nosotros sabemos esto, podemos decir que por cada litro de solución fisiológica aporto 1 litro de agua y 154 milimoles o 308 miliosmoles de cloruro de sodio. Esto tiene también mucha implicancia. Por ejemplo, cuánto tengo que o cómo tengo que hidratar a un paciente con solución fisiológica, asumiendo que no va a comer todo el día, cosa que también es sumamente criticable. Pero bueno, vamos a hacer de cuenta que en algún paciente, por alguna causa muy en particular, no puede ingerir sólidos ni líquidos durante un día. Entonces, lo más fácil es calcular la cantidad de líquido que uno necesita como metabolismo basal, que son de 30 a 35 mililitros kilo día. Es decir, un paciente de 70 kilos son 7 por 3, 21, son 2 litros por día de agua. Y después tenemos que ver también la cantidad de sodio que necesitamos. Nosotros sabemos que normalmente una dieta occidental se ingieren más o menos de 100 a 400 milimoles de cloruro de sodio diarios, es decir, de 200 a 800 miliosmoles. Si nosotros también queremos calcular el volumen de hidratación que tenemos que aplicar a este paciente, lo podemos calcular en base a la cantidad de sodio que va a necesitar, de cloruro de sodio. Y lo sacamos por regla de 3 simple de esta relación que ya establecimos recientemente. Si sabemos que tenemos por cada litro 154 milimoles y yo estoy consumiendo de 100 a 400, si tengo que consumir 100, será 1,5 litros, 158%, o 2,5 litros en el caso que tenga 400 miliosmoles, que solamente sale justamente de esta regla de 3 simple. Vuelvo a insistir rápidamente en el concepto de la expansión del LEC, por lo que dijimos anteriormente. La adición del litro de solución fisiológica expande únicamente el volumen del LEC, manteniendo constante todos los demás compartimentos. Vuelvo a repetir, es una práctica sumamente habitual mantener al paciente con hidratación con solución fisiológica, porque tiene la ventaja de mantener sin modificación todo el compartimento intracelular en cuanto al volumen y osmolaridad, y mantiene la osmolaridad del extracelular, con lo cual, vuelvo a repetir, evita la activación innecesaria de los mecanismos de dilución y concentración urinaria, que podría a su vez empeorar más el desequilibrio que tiene presente cuando administramos solución fisiológica. La segunda opción que dijimos es la posibilidad de expandir el LIC con distribución mínima de fluido en el LEC.
Y para esto volvemos a la solución dextrosada. La solución de dextrosa viene de muchas concentraciones. La solución de dextrosa al 5% implica que tiene 5 gramos en 100 mililitros. Entonces, cuando nosotros analizamos la distribución compartimental de esta solución, como ya lo hicimos anteriormente, recuerden que dijimos que tenemos una distribución del agua proporcional a lo que representa la distribución del agua corporal total respecto al LIC y respecto al LEC. Es decir, 2/3 del LIC, 1/3 del LEC. Si hacemos un análisis que sea análogo a lo que dijimos con la solución fisiológica, sabemos que el peso molecular de la glucosa es 180. Peso molecular expresado en gramos es 1 mol o 1000 milimoles. Acá tenemos 5 gramos de 100 mililitros. En 1 litro vamos a tener 10 veces más, 50 gramos, perdón. Tenemos una osmolaridad de 278 miliosmoles. Si nosotros analizamos un poquitito estrictamente este concepto y sabemos que la osmolaridad plasmática va de 280 a 300, 285, 295, vemos que estrictamente es una solución levemente hipoosmolar, porque tiene una osmolaridad muy levemente disminuida respecto a la osmolaridad plasmática. Pero, en efecto de distribución compartimental, una solución de 278 es considerada isosmótica, es decir, que tiene la misma osmolaridad que el plasma. Si nosotros realizamos entonces, cada litro que nosotros vamos a infundir dextrosa, aportamos 1 litro de solvente y 278 milimoles de glucosa. En este caso, los milimoles de glucosa es lo mismo que los miliosmoles, porque es un soluto no electrolítico que no se disocia. Entonces, para los solutos que no se disocian, la molaridad es exactamente igual que la osmolaridad, y los que son no electrolíticos no se puede calcular la normalidad porque depende del número de cargas eléctricas de alguna forma. Entonces, esta infusión, volvemos a repetir un poquito el concepto previo para enfatizar esto, porque son las dos soluciones que más van a utilizar ustedes en la práctica clínica, produce, fíjense, cambios tanto del volumen como de osmolaridad de ambos compartimentos. Y el problema es que expande el líquido intracelular con disminución de la osmolaridad. La expansión del volumen del líquido intracelular puede producir, en casos extremos, edema cerebral, y la disminución de la osmolaridad produce alteración de las funciones enzimáticas. Imagínense que un edema de un órgano con alteración de la función enzimática es un compromiso potencialmente vital del funcionamiento de esa célula y por ende del órgano, con lo cual hay que tener cierta precaución cuando se utilizan las soluciones de hidratación y anteponerse al efecto que uno busca y no hacer al revés, hidratar y después pensar qué pudo haber pasado, cuando acá tenemos la posibilidad de racionamiento, de inducción, que tranquilamente podemos anteponernos al efecto por un razonamiento lógico. Entonces, para esta solución, sabemos que es una solución, como dijimos, isosmolar pero hipotónica. Entonces, una de las primeras diapositivas, no sé si ustedes recuerdan, habíamos hablado que el hecho de conocer la osmolaridad de una solución no presupone necesariamente que la tonicidad siga el mismo efecto. Acá es un claro ejemplo de una solución que es isosmolar, porque tiene igual osmolaridad que el plasma, pero es hipotónica porque expande el líquido intracelular. La solución fisiológica es una solución isosmolar, porque tiene la misma osmolaridad que el plasma, en valor un poquitito más elevado, pero es isotónica porque no modifica el compartimento intracelular. Por eso cuando se habla de tonicidad está íntimamente relacionado con volumen de líquido intracelular. La tonicidad, si ustedes la quieren definir, la pueden definir como una propiedad en definitiva de la membrana que determina cambios del volumen intracelular secundario a imponer un comportamiento del soluto a través de la misma. Cuando hablamos de la distribución de la solución de dextrosa, también es importante destacar que la dextrosa es un soluto que va a servir como sustrato energético, pero en los pacientes que están internados, y esto es lo importante que ustedes después van a tener que tener en cuenta, tiene una velocidad de metabolización un poquito más lenta. El paciente con estrés, el paciente internado, tiene una tendencia a hacer una hiperglicemia porque tiene
mayor liberación de adrenalina, de cortisol, de hormonas del crecimiento, que son lo que se denominan hormonas contrarreguladoras u hormonas hiperglicemiantes, con lo cual desacelera la velocidad de metabolización de la glucosa. Es decir, que ojo, un paciente que está normoglicémico y que está internado de dar y que está comiendo, de dar una solución destrozada, porque van a tener una tendencia a ser hiperglicemia. Entonces, en base a la velocidad de metabolización de los pacientes internados, que es menor que la habitual, son 0,2 gramos kilo hora, lo cual en un paciente de 70 kilos no podíamos dar más de 14 gramos, porque si damos 14 gramos para un paciente de 70 kilos por hora, estamos con una tendencia a desarrollar hiperglicemia. Entonces acá podemos saber, si ustedes recuerdan que teníamos, por ejemplo, una regla de 3 simple, en donde 14 gramos no se puede dar más por hora, no se puede administrar entonces más de 300 mililitros por hora. O sea, una regla de 3, 14 gramos es igual al 30% de los 50 gramos que contiene esta solución. Por otra parte, y esto lo voy ya adelantando para cuando analicen clínicamente a un paciente, que jamás deben dar destroza al 5% basado únicamente en el aporte calórico. Si nosotros podemos calcular lo que deberíamos dar de destroza para un paciente que no come y así abastecer su requerimiento calórico, serían volúmenes terribles, como se muestra a continuación. Nosotros sabemos que 1 gramo de glucosa catabolizada da 4 kilocalorías. Es decir, que 1 litro de destroza al 5%, que tiene 50 gramos por litro, aporta 200 kilocalorías. Ustedes recuerden que el requerimiento calórico basal es de 30 a 35 kilocalorías día, o sea, 2000 kilocalorías por día. Si yo tengo que dar 2000 kilocalorías por día, tendría que dar 10 litros de destroza al 5%. O si doy un plan de hidratación de 2000 mililitros basado en el requerimiento de agua diario, que también es 30-35 mililitros kilo día para un paciente de 70 kilos, estaría dando solamente 400 kilocalorías y estaría abasteciendo solamente el 13% de lo que requiere un paciente que requiere, por ejemplo, 3000 kilocalorías por día. Vamos ahora a la situación en la cual vamos a expandir tanto el extracelular como el intracelular. Esto lo podemos lograr por dos tipos de soluciones utilizadas. La solución serina al 0,45% y una mezcla de solución de destroza que representa 1/3 del volumen total y los 2/3 restantes constituida por solución serina al 0,9% o solución fisiológica. El primer tipo de solución que vamos a analizar es la solución fisiológica al medio. La solución fisiológica al medio se conoce como solución salina al 0,45%. Es decir, que para formar la solución salina al 0,45% es necesario tomar medio volumen de la solución total como solución fisiológica al 0,9% y agregarle el mismo volumen de agua destilada. Tienen que saber que la solución salina al 0,45 prácticamente no viene preparada, se tiene que preparar. Y muchas veces hay que indicar la forma de preparación en la carpeta de indicaciones. Entonces, para poder analizar la expansión tanto del LEC y del LIC con una solución fisiológica al medio o una solución salina al 0,45, vamos a separar las dos soluciones que dijimos que son necesarias para formar esta solución final. Entonces, de este litro de solución vamos a considerar la mitad de solución fisiológica y la mitad de agua libre. Vamos a analizar en forma separada cómo es la distribución compartimental de la solución fisiológica de los 500 mililitros que conformarían el litro. Estos 500 mililitros de solución fisiológica, como ya analizamos en las diapositivas anteriores, vemos que es una solución cuyo soluto constitutivo tiene un alto índice de reflexión o un alto índice de Steinmann. Significa que el volumen de solución fisiológica permanece confinado al líquido extracelular. O sea, que los 500 mililitros quedan confinados ahí en ese compartimento. Es decir, que no modifican ni volumen ni composición del líquido intracelular. Por otra parte,
los otros 500 mililitros de agua necesarias para transformar la solución fisiológica en solución salina 0,45 se distribuyen en forma proporcional a la distribución porcentual del agua corporal total en el líquido intra y extra, 1/3 y 2/3. O sea, que esos 500 mililitros, 1/3 quedan en el extracelular. 1/3 de 500 serían 166. Y los 2/3 restantes quedan en el intracelular. Serían 2/3 de 500, 333. Entonces, si yo analizo qué es lo que quedó en el compartimento extracelular, veo que tenemos 500 mililitros que responden a los 500 mililitros de solución fisiológica, a los que se le suman el tercio o los 166 mililitros que corresponden a la distribución compartimental de los 500 mililitros de agua. O sea, que en el extracelular expande 666 mililitros. El resto, o los 2/3 que corresponden a los 500 mililitros de agua, quedan confinados en el líquido intracelular. De modo tal que fíjense que tenemos 666 mililitros o 66% de expansión del extracelular con 33% de expansión del intracelular. Si recordamos un poco las diapositivas anteriores, vamos a ver que la solución de dextrosa expande 1/3 en el líquido extracelular y 2/3 en el intracelular, justamente lo contrario a lo que produciría la solución salina al 0,45%. O sea, que la expansión porcentual compartimental entre el intra y el extracelular es totalmente opuesta si utilizamos solución salina al 0,45 o si utilizamos dextrosa al 5%. Tiene mayor expansión del extracelular la solución salina al 0,45 y mayor expansión del intracelular la solución de dextrosa al 5%. Ambas son hipotónicas, pero la solución salina al 0,45 es hiposmolar, en tanto que la solución de dextrosa al 5% es isosmolar. La otra situación está constituida por el hipotético caso que demos 1 litro de solución que a su vez implique la mezcla de dos soluciones. En este caso vamos a mezclar 2/3 de ese litro en forma de dextrosa al 5%, a la cual le vamos a agregar 1/3 de solución salina al 0,9% o solución fisiológica. Para esto vamos a seguir exactamente la misma metodología analítica que vimos en la situación anterior. Vamos a separar las soluciones, vamos a analizar la distribución compartimental y vamos a ver cuánto es la expansión volumétrica final de esta solución. Dijimos entonces que tenemos 1/3 de solución salina al 0,9%, solución fisiológica. Sabemos por todo lo que hablamos en las diapositivas anteriores que ese tercio de solución salina queda confinado en el líquido extracelular debido a que este soluto tiene poca reflexión, tiene un alto índice de reflexión, tiene poca permeabilidad y queda confinado en el líquido extracelular. Los 667 que corresponden a los 2/3 de dextrosa se van a distribuir como si fuera agua libre de electrolitos, como también analizamos en la primera diapositiva. Entonces, esta distribución del agua libre se va a distribuir conforme la distribución porcentual que el agua corporal total experimente en el líquido extra y en el líquido intra, o sea, 2/3 en el líquido intracelular y 1/3 en el líquido extracelular. 1/3 de 667 mililitros corresponden a 220 mililitros que quedan confinados en el extracelular. Y los 2/3 restantes de los 667 mililitros, que corresponden a los 447 mililitros, quedan confinados en el intracelular. Cuando nosotros podemos sacar entonces la distribución porcentual, tenemos que sumar el tercio de la solución que está representado por la solución fisiológica que queda en el LEC y el tercio del porcentaje de la solución de dextrosa al 5%, que son 220, o sea, quedan 553 mililitros, que es más o menos un 55% de expansión del extracelular, y en el intracelular quedan los 2/3 de los 667, es decir, tiene una expansión porcentual del 45%. Entonces, fíjense que con esta mezcla de solución tenemos una relación más cercana, porcentualmente hablando, entre la expansión del extra con la expansión del intra, a diferencia de la solución de cloruro de sodio del 0,45,
que teníamos una expansión más diferencial. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué este uso de uno u otro? ¿Cuándo necesitamos utilizar este grado de expansión? Y esto está justificado en parte por el grado de expansión del intracelular. O sea, si ustedes quieren expandir más o menos el intracelular, dependerá del cuadro clínico que se presente. Hay muchas soluciones que están destinadas a tratar, por ejemplo, deshidrataciones hipertónicas. O vamos a decir, el denominador común fisiopatológico de las deshidrataciones hipertónicas es una contracción del volumen del intracelular, con una posible tendencia a deshidratación y disminución del volumen cerebral. Entonces yo tengo que restituir la disminución del volumen, en este caso cerebral, por decirlo de algún órgano en particular, producida por la deshidratación hipertónica. Esta restitución es fundamental, la velocidad con la cual yo tengo que restituir, porque también puedo modificar abruptamente el volumen y la composición y por ende alterar las funciones celulares. Por último, nos queda el último efecto, que sería la remoción del líquido del intracelular hacia el extracelular. Para producir este efecto de traspaso acuoso del intra al extra y por ende disminuir el volumen del intracelular, tengo que dar una solución que tenga dos características tipificantes. Por una parte, que la osmolaridad de la solución sea mayor necesariamente a la osmolaridad plasmática, y a su vez, fundamental, que el soluto que constituya esa solución hiperosmolar tenga un alto índice de reflexión, un alto índice de Steinman, es decir, que no pase adentro de la célula. Entonces, lo que se utiliza habitualmente en la práctica clínica es el cloruro de sodio a una concentración en general del 3%. Esta solución, cuando administramos, por ejemplo, 1 litro de solución de cloruro de sodio al 3%, si nosotros sacamos una regla de 3 simple basada en el peso molecular, como hicimos con la solución fisiológica, infundimos 512 milimoles y 1 litro de agua. Entonces, si nosotros infundiríamos 1 litro de solución fisiológica, en ese litro de agua tendría que haber 154. Es decir, que con esta solución yo estoy dando aparte 358 milimoles de cloruro de sodio que no van acompañados de agua, hablando en términos isosmóticos. Entonces, ¿qué hace el organismo? Como estos 358 milimoles de cloruro de sodio están en el plasma, aumenta abruptamente la osmolaridad plasmática. Al aumentar la osmolaridad plasmática, como es una relación directamente proporcional con la presión osmótica, incrementa mucho su presión osmótica. Como no hay modificación inicial del compartimento intracelular, se crea un gradiente de presión osmótica donde hay mucha presión osmótica en el líquido extracelular y menos presión osmótica en el líquido intracelular, de modo tal que ese gradiente es a favor del agua que pase del intracelular al extracelular. Entonces podemos calcular cuántos mililitros de agua necesito para que estos 358 milimoles de cloruro de sodio que me sobran pasen a ser isosmóticos. Por una regla de 3 simple, calculo que necesito 2325 mililitros de agua. ¿Sí? Ahora, si yo saco 2325 mililitros de intracelular para hacer isosmolar, me queda hiperosmótico el intracelular, de modo tal que solo tienen que salir el tercio necesario para mantener esa distribución proporcional del agua corporal total, como ya venimos analizando en las diapositivas anteriores. De modo tal que entonces del intracelular tienen que salir 1558 mililitros, que corresponderá al 67% de lo que correspondería justamente para hacer isosmolar esta cantidad de osmoles que queda. Si analizamos los cambios de volúmenes y composición de líquidos corporales tras la administración de solución salina al 3% en este caso, tendremos una expansión del extracelular, evidentemente por el litro de agua más el 1558 que sale. La osmolaridad aumenta inicialmente hasta que obviamente salga esto, que disminuye, pero va a mantenerse aumentada
porque en definitiva estos 358 aumentan la osmolaridad directamente del compartimento extracelular e indirectamente del intracelular, es decir, que va a persistir aumentada, hasta tanto y cuanto los mecanismos de regulación renales baje la osmolaridad por mecanismos de acción de dilución urinaria y concentración, ¿no? El líquido intracelular va a disminuir de volumen, justamente es el efecto que yo estoy buscando tras la infusión de la solución salina al 3%, pero esto paga el precio de incrementar la osmolaridad. El tema de este incremento de la osmolaridad va a permanecer un poquito más incrementada hasta tanto y cuanto, vuelvo a repetir, los mecanismos de regulación vuelva todo a lo normal. Transitoriamente hay que tener cuidado con este incremento de osmolaridad intracelular porque puede afectar las funciones celulares. Clínicamente, esto se utiliza mucho en el tratamiento de los edemas cerebrales en los pacientes de terapia intensiva. Estos pacientes ya tienen alteración, imagínense, de la fisiología normalmente de la neurotransmisión, por lo cual agregarles un componente en el cual tengamos adicionales modificaciones de las funciones enzimáticas no sería bueno, de modo tal que si yo busco la disminución del volumen y ese incremento de la osmolaridad, es tolerable frente al efecto que tiene beneficioso la disminución inicial del volumen tras la administración de una solución, que en este caso es hiperosmolar y necesariamente hipertónica. Bien, y para terminar, le dejo un resumen de todo lo que hablamos aquí, o hasta acá, de las soluciones más frecuentes que analizamos con respecto a los cambios volumétricos, tanto del LEC, del LIC, del intravascular y del intersticio, en base a la proporcionalidad que dijimos en la primera diapositiva cuando hablamos del traspaso de agua a través de la membrana y de la distribución normal del agua corporal total. Como un dato complementario, hay dos diapositivas, esta y la que viene, en donde se listan las soluciones que frecuentemente pueden encontrar en cualquier centro de salud o algunas de estas y en los hospitales. Aquí les dejo para cada una de las soluciones la composición, la osmolaridad y la tonicidad, el pH, cómo se presentan y la indicación. Vamos a tomar un ejemplo, el ejemplo del cloruro de sodio del 0,9% de solución fisiológica. Ya dijimos que la composición es cloruro de sodio 154, la osmolaridad, si bien levemente aumentada, la consideramos a efectos prácticos isoosmolar, es isotónica. El pH vamos a ver después, en realidad tendría que ser 7 porque no tenemos hidrogeniones libres, salvo los necesarios para determinar el pH water, que tendría que ser 7, pero los procesos de manufacturación hacen que el pH disminuya por modificación del PVC utilizado para los sachets y liberación de ácido ftálico. La presentación son sachets de 500 mililitros y la indicación la expansión del LEC. Esto es fundamental para poder entender la aplicación de la hidratación o la infusión de soluciones en la práctica clínica. La dextrosa ya hemos dicho que tenemos glucosa con la concentración necesaria, que también es osmolar, pero también es hipotónica. Y luego tenemos otras soluciones, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, que se presenta con un sexto molar o 1 molar. El 1 molar es lo que más frecuentemente aparece en la práctica clínica. Y luego tenemos lo que se denominan coloides, a diferencia de los cristaloides, que era la diapositiva anterior. Vuelvo atrás. Cloruro de sodio, dextrosa, Ringer lactato, bicarbonato, cloruro de amonio. Hasta aquí son cristaloides. Y luego vienen los coloides, que después vamos a tener una clase específicamente sobre cristaloides y coloides, en donde aparece la albúmina humana en dos presentaciones, al 5 y al 20%, dextranos, que son azúcares, gelatinas, almidones y el manitol al 15%. Con esto terminamos los conceptos teóricos de lo que es compartimentos líquidos y vuelvo a insistir y enfatizar la importancia de conocer lo fisiológico para poder aplicarlo a la clínica en una etapa posterior, siempre con un proceso de fundamentación lógico y preciso.